Saludos a la amada Iglesia Aposento Alto. Es una bendición compartir la palabra del Señor este día con ustedes. Hemos llegado hace algunos días con mi esposa Miriam y ha sido una bendición poder estar acá y continuar. Vamos a estar un buen tiempo y esperamos poderles saludar de manera presencial como normalmente se dice hoy. Vamos a meditar en la palabra de Dios acerca de los principios de crecimiento para la iglesia que la carta a los Filipenses nos ofrece. Si bien el enfoque de la carta tiene que ver con el gozo, y esto lo va a ver usted reflejado en cada capítulo, y el gozo que tiene que ver con vivir con esta actitud, cualquiera sean las circunstancias que nos rodeen en la vida. Sin embargo, dentro de estos aspectos y dentro de lo que escribiera el apóstol Pablo en esta carta, vamos a encontrar algunas cosas interesantes que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida espiritual. Así que quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 1 de Filipenses. Y vamos a leer los versículos para iniciar del 3 al 6. Estaremos meditando en varios pasajes de la carta, así que quiero que por favor tengan en su Biblia la carta a los Filipenses y dispuesta y disponible para poder leer. Estoy leyendo aquí la Reina Valera 60. Usted puede estar comparando estos textos con cualquier versión que se le ofrezca y que a usted le agrade. En el capítulo 1 y versículo 3, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice allí el versículo 4, ahora en el 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, en el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Notemos lo importante de esta declaración en el versículo 6. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra. No podemos pensar más allá de lo que la Escritura habla respecto a esta declaración. El Espíritu Santo es quien nos convence para venir a Jesucristo el Señor. Y una vez se da el milagro de la salvación en nuestra vida, iniciamos un proceso de madurez y de crecimiento espiritual que va a tardar hasta que el Señor venga, por así decirlo. O sea, en tanto ese día llega, entonces usted y yo estamos aprendiendo. Usted y yo estamos madurando, porque la palabra perfección tiene que ver con un proceso de madurez. No significa de ninguna manera ausencia de pecado o de faltas que podamos cometer. Esto sabemos que lo cometemos todos, aunque no vivimos de forma cotidiana en ello o en forma permanente en el pecado. Pero lo que es importante resaltar acá es que justamente y a raíz de a veces de esos errores es que aprendemos en el proceso de madurez y de crecimiento. Cuando hablamos de principios de crecimiento de la iglesia, tenemos que llegar a este punto importante y es el que usted y yo estamos en un proceso de madurez cristiana. No sé si alguna vez ha encontrado creyentes que tienen muchísimos años de serlo, pero tienen unas actitudes como de criaturas, como de niños, que hacen berrinches por todo, que pelean por todas las cosas, que se quejan y que en realidad más que contribuir en la obra del Señor se vuelven eventualmente estorbo. Y es justamente porque no se han sometido a un proceso en el que ellos pueden mejorar no solo su manera de ser, pero también su vida espiritual, que es lo que al final es una de las cosas más importantes que los creyentes tenemos que buscar. En medio de estos versículos, en relación al crecimiento y la madurez, es importante considerar algunos ejemplos que nos dio la iglesia de Filipos para nuestro tiempo hoy. Y por ejemplo en el versículo 5, en donde dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo ora y al orar recuerda que estos hermanos tienen esto, comunión en el Evangelio. Y cuando dice desde el primer día hasta ahora, significa que ha sido una iglesia perseverante,
que es una iglesia que ha creído y sigue creyendo, que tiene convicciones profundas, que está en un proceso de madurez desde el momento en que ellos reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Por supuesto, sabemos que Pablo fue quien fundó esta iglesia en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Usted puede tener registro de ello al respecto. Cuando ya les escribe esta carta, él está preso en la cárcel por causa del Evangelio, como lo evidencian en todo el capítulo 1, pero ahora mismo está él enviándoles esta carta para animar y fortalecerlos. Entonces, una de las cosas que él resalta dentro de este proceso de crecimiento es la comunión en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, aquello que tiene que ver con el mensaje de Dios para la salvación de los hombres. Es que Jesús murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Pablo menciona este hecho allá en 1 Corintios 15:3, los versículos que le anteceden, el apóstol Pablo ha estado mencionando cómo ellos deben de, una vez que recibieron el Evangelio, perseverar hasta el fin en ese sentido. Él les dice que de lo contrario habrán creído en vano, dando a entender que el aspecto de la permanencia en el Evangelio es una evidencia de crecimiento espiritual y por supuesto y por ende tiene que ver con la comunión en el Evangelio, como dice el versículo 5. Tener comunión con el Evangelio no es solo creer y tener convicción, que ya son dos cosas diferentes, sino también de permanecer en él y vivir de acuerdo a él o los principios que el Evangelio enseña para la vida, como los basados en las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, para tener idea. Y ahora es interesante también que cuando habla de esta perfección, de este perfeccionamiento del proceso de madurez del que estamos hablando como primer punto o punto principal, vamos al versículo 7, donde va a decir otra palabra que es importantísima reconocer en este proceso y que son y se vuelven un reto para nuestras vidas. Observe conmigo el versículo 7 y dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Ya ve, aquí es donde Pablo dice que está en prisiones. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La gracia tiene que ver con el Evangelio también. Lo que está diciendo Pablo es que esta es una iglesia que se identifica con el Evangelio, que tiene coinonía con el Evangelio, pero que también es participante con quienes están haciendo que esta obra avance con el Evangelio, en este caso el apóstol Pablo. Entonces, muy importante reconocer que esta iglesia participaba. Ya veremos más adelante cómo en el capítulo 1, y si pueden ver conmigo, el versículo 13, donde dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice ahí, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. El versículo 14 del capítulo 1. Entonces, esta era una iglesia que tenía ánimo para estar predicando y proclamando el Evangelio. Esto es parte de lo que Pablo dice de tener comunión en el Evangelio y de ser partícipes en la obra o en la gracia de Dios para con los que estamos trabajando en la obra del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, estamos hablando del primer principio de crecimiento, es sabernos dentro de un proceso de madurez. Y para ello estamos hablando del tema de la comunión y del hecho de ser participantes del Evangelio. ¿Es usted partícipe de esta obra del Evangelio? En realidad, si lográsemos dimensionar el gran amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo Jesús, el portento de la salvación, el acto sobrenatural de Dios haciendo que en estos cuerpos mortales
habite por la fe el Espíritu Santo y hace de nuestros cuerpos un templo, en virtud de la obra que el Señor ha hecho, de redimirnos a través de la sangre de Jesús, su Hijo amado. No queda más que rendirnos en agradecimiento, ¿no le parece? Y mostrar agradecimiento, teniendo comunión y siendo partícipes también del Evangelio. Sus dones, sus capacidades, su tiempo, ¿lo está dedicando al Señor? ¿Qué cosas está haciendo usted por la causa del Evangelio? ¿Participa usted económicamente en la obra de Dios? Pablo agradeció a los filipenses allá en el capítulo 4 de la carta, para que veamos que sí, ellos eran participantes de esto también. Y en el versículo del capítulo 4, el versículo 15, sabéis también vosotros, dice, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, entonces la parte de Grecia, donde está también Tesalónica, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y es a ellos que les dedica el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Notamos entonces cómo esta iglesia era participante también en la gracia del Señor. Es importante considerar cuando nos han tomado en cuenta para algún privilegio o servicio en la iglesia del Señor. Que no nos resistamos, que no nos acomodemos. Es parte del proceso de crecimiento. Yo diría que es que el servir al Señor con la actitud correcta, en realidad es parte de mostrar que estamos dentro del proceso de madurez hasta que Cristo venga. Así que quiero animarles en el nombre de Jesús a servir. Que no lo llamen amado hermano, amada hermana. Ofrézcase. Pablo dice que es entregarse de esa manera al Señor es nuestro culto racional allá en Romanos 12, 1 y 2. Entonces, y por tanto, es importante que participemos. Pero bueno, también en qué aspectos esta iglesia participaba. No sé si ya lo mencioné, pero si no lo repito. Y está en el versículo 14 donde dice que la mayoría de hermanos cobraron ánimo para participar en predicar el Evangelio. Una vez que supieron que Pablo estaba preso, pero que estando preso también testificaba del Evangelio, ellos cobraron ánimo, sabiendo incluso que la misma suerte podía llegarles a ellos y llegar a ser prisioneros por la causa del Evangelio de Jesús. Pero ellos se animaron para hacerlo. Y por supuesto, que otra evidencia en el crecimiento creyente es esa convicción que Pablo mostró en el 21 del capítulo 1 y versículo 22. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo. Es decir, toda la vida se relaciona o tiene que ver con Jesucristo el Señor. La vida de un creyente, de un auténtico cristiano. Entonces Pablo está advirtiendo en el 21 que esta es una de las claves justamente para vivir con gozo, pero también es una evidencia de estar en un proceso de madurez, en un proceso de perfeccionamiento hasta que el día venga, el día de Jesucristo. Muy bien, así que hemos analizado estos aspectos, pero en los versículos 9 al 11 también nos van a mencionar otros principios importantes, quizá uno más, y está en el 9. Y esto pido en oración, dijo el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo,
para la gloria y alabanza de Dios. Justamente dentro de las oraciones de Pablo, él quería que los hermanos pudieran tener suficiente capacidad de discernir qué es lo mejor para ellos en su vida cotidiana. Y para aprobar lo que es mejor, la idea aquí es que abundaran en conocimiento, pero no en conocimiento de ciencia, sino en conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces, una evidencia de estar en este proceso de crecimiento tiene que ver básicamente con que podamos nosotros, basados en la palabra de Dios, tener discernimiento suficiente para tomar las mejores decisiones en la vida. Hay veces que uno no sabe si dejar un trabajo, por ejemplo, y tomar otro. No sabe si el joven hoy en día creyente si puede tomar una carrera u otra. Como no sabemos el futuro en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a discernir. ¿Qué de mi carrera puede tener mayor gloria a Dios? ¿Qué de mi trabajo puede tener mayor gloria a Dios? Y para mí el vivir es Cristo. Entonces todo eso se va a relacionar con mi vida. ¿Cómo voy a dar gloria a Cristo de la mejor manera posible? Entonces, ¿qué decisión tomar en un momento determinado? Que tenemos la disyuntiva de ir a un lado o a otro. Esto lo va a dar, dice Pablo, el conocimiento de la palabra de Dios. Nos va a dar esa luz para discernir y entender, porque parte del interés, y no es que el interés completo de Dios para nuestras vidas, es que lleguemos a ser irreprensibles para el día de Cristo. Eso significa que podamos llegar sin reprensión alguna en términos de la vida moral y espiritual y de cualquier otra naturaleza, porque si bien es cierto esta capacidad de discernir nos va a ayudar a ser irreprensibles, también es cierto que nos va a ayudar a tener frutos de justicia. Los frutos de justicia no es más que la conducta que el Señor espera, así como el profeta Miqueas dijo: ¿qué pide el Señor de ti? Bueno, hacer justicia, dijo él, misericordia y ser humilde ante él. Estos aspectos de la vida cristiana señalan madurez en el caminar cristiano. ¿Cuánto discernimiento tiene usted para tomar decisiones? ¿A quién acude usted? ¿Cuáles son sus parámetros para tomar decisiones clave o importantes en su vida? Si no es la palabra, si la palabra no es la rectora, por así decirlo, de lo que nos puede orientar para esto, entonces podremos estar cayendo en muchos errores. Podemos caer en el afán, en el amor al dinero, podemos caer en lo material, podemos caer a determinadas conductas que al final van a ofender a Dios. No queremos eso en nuestras vidas, porque estamos en un proceso de madurez hasta que el día del Señor se revele y nosotros ante Él. Así que estas son las claves del principio de crecimiento en la vida cristiana, principios de madurez: tener comunión en el Evangelio, ser partícipe de la gracia del Evangelio, pero también la capacidad de discernir para tomar decisiones clave e importantes en la vida. El segundo principio que quiero compartirles, amada iglesia, está en el versículo 27 del capítulo 1. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estamos en 1:27. Como es digno del Evangelio de Jesucristo. Noten lo que dice Pablo: que os comportéis. El comportamiento que es digno del Evangelio es también un principio importante en el crecimiento de la vida del creyente o de la vida de una iglesia. ¿Ya? Pablo estaba advirtiendo que si estuviera él presente o ausente, oyera que esta gente en Filipos estuviera firme, teniendo un mismo espíritu y combatiendo como siendo un alma por la fe
del Evangelio. Qué impresionante que aún en medio de esta situación difícil en que ellos se encontraban, porque mire el 28, en nada intimidados por los que se oponen al Evangelio. Esto es interesante porque estaban en medio de tribulación, en medio de persecución, en medio de oposición, como lo que sentimos que viene pronto para la iglesia en el mundo entero. Gente se opone al Evangelio. Sabemos, hay toda una filosofía que se ha levantado en contra de la fe. Hay tanto de por medio en donde podemos ver cómo ese espíritu del anticristo opera en el mundo mediante diferentes sistemas, programas, agendas, para poder desmantelar moralmente a la gente en la sociedad, para destruirla moralmente en la sociedad, y por ende también un factor importante para ellos es detener el Evangelio de Jesucristo que da libertad. Por eso es importante entonces que también tengamos un comportamiento que sea digno del Evangelio, puesto que estamos en este proceso de crecimiento, en este proceso de madurez hasta que el Señor venga. Pero ¿qué entendía la iglesia de los Filipos cuando Pablo hablaba de estos aspectos de comportarse dignamente? Observen conmigo el capítulo 2, versículo 3 del capítulo 2. Dice, nada hagáis por contienda, o sea, nada hagan por contienda o vanagloria. O sea, miren la motivación en la que hay que servir. No debe ser por estar pleitando, no debe ser por jactancia, antes bien debe ser con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, el comportamiento en el Evangelio tiene que ver con cero vanagloria, cero contienda. Tiene que ver con ser suficiente humilde en la forma en que nos tratamos, que cuando hablamos con uno en la iglesia lo veamos como superior. Me encanta esa frase como, porque es una palabra, un detalle que tiene que ver con un símil, algo comparativo. No es que usted debe sentirse menos que el otro hermano en ese sentido, no, pero usted debe tratarlo como si fuera un superior. Imagínese usted tratando a alguien en casa, por ejemplo, como superior a usted, y esa persona a su vez también tratándolo a usted como superior, a ella. Entonces podemos entender que va a ser una relación de mucho respeto, de mucha honorabilidad, de mucho amor entre las personas. Esta es parte de la conducta del creyente. El versículo 4 señala que debe haber cero egoísmo, porque dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino más bien también por lo de los otros. Y otra forma de comportarse de acuerdo al Evangelio, obsérvelo en el versículo 14 del capítulo 2. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Vaya cosa. Hay veces que esto es lo característico justamente al revés de lo que el apóstol Pablo está diciendo en muchas congregaciones del Señor, lamentablemente. Todo lo que hacemos para Él, en la obra de Él, debe ser sin murmurar y sin pelear. ¿Tiene usted esta actitud a la hora de servir? Yo he visto muchos hermanos, muchos ministros, mucha gente que hacen exactamente lo contrario a este versículo. Andan murmurando cosas con todo el mundo, poniendo en mal a unos contra otros, señalándolos sin tener suficiente base o sin poder comprobar que aquello de lo que hablan es en efecto verdad. También se dedican a
pelear. En alguna ocasión he oído dichos como ese hermano tiene espíritu de contradicción. Lo que están diciendo es que ese señor es un pleitista, ese señor se opone a todo. Entonces nos da, ¿cómo se llama? Cierta cosa tratar con esta persona. No seamos así. Debemos evitar murmurar. Debemos evitar el chisme. Debemos evitar la calumnia. Debemos evitar pelear entre nosotros. Esta es una manera en que el Señor nos dice que debemos de comportarnos. Y muchos otros aspectos en la carta van a tener que ver con esta forma de comportamiento. Entonces, dentro de los principios de crecimiento para la iglesia del Señor, no solo hay que entender y sabernos dentro de un proceso de madurez en que el Señor ha iniciado desde el día en que creemos hasta que Él venga, sino también el proceso, el aspecto relacionado a entender cuál es el auténtico comportamiento de quienes profesan la fe en Jesucristo. Y un tercer elemento que me gustaría mencionarles, un tercer principio, es imitar los ejemplos que el apóstol Pablo menciona en Filipenses, hablando de los procesos de perfeccionamiento o de crecimiento. Y esto es, número 1, el Señor Jesucristo. Y número 2, el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Y el primero se menciona a partir del capítulo 2 y versículo 5. Pablo advierte y dice que debemos de sentir lo que también hubo en Cristo. Debemos de tener este sentir, es decir, este pensamiento, este razonamiento, esta idea debemos mantenerla, esta actitud. Ya el versículo que precede a este nos advirtió que debemos ser humildes, recuerdan, con toda humildad. Y aquí el ejemplo es Jesús el Señor. Describe brevemente lo que ocurrió, que hubo también en Cristo en el versículo 6, que siendo Él en forma de Dios, siendo Dios es lo que está diciendo, no estimó ser igual a Él, a Dios, como cosa a que aferrarse. Pero noten el 7, sino que se despojó a sí mismo. Y lo que hace el Señor es se despoja de las vestimentas reales, de la deidad, y toma una forma de siervo, algo parecido a los esclavos, en una forma de humillarse a sí mismo, y fue semejante a los hombres, siendo Dios. Esto es tremendo. Por eso lo que antecede a estos versículos es el principio de tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es interesante. Este ejemplo del Señor nos ayuda a entender que hay cosas de que despojarnos. Hay que despojarse, por ejemplo, de la vieja vida, de la antigua naturaleza viciada en nuestra alma y en nuestro corazón. Hay que renunciar a muchos asuntos de nuestra vida pasada y darle lugar a que el Señor obre en la nueva vestimenta que Él nos ha dado. Así que es importantísimo este ejemplo en este sentido, y también de cero jactancia y completa humildad delante de Dios para saber que estamos en un proceso de madurez. En tanto usted sea una persona orgullosa de lo que sea, de su intelecto, de su capacidad, de su dinero, de su familia, de lo que sea, va a entorpecer el proceso de madurez que el Señor quiere tener en su vida. Y Dios quiere hacerlo a usted una persona madura, que sea capaz también de llevar frutos de justicia, como dice la Escritura. El otro aspecto importante es el ejemplo del apóstol Pablo, y eso lo vemos en el capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 7 del capítulo 3. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Él hasta en los primeros 6 versículos describe todo lo que él era en el judaísmo.
Y dice que él, para él, que cuántas cosas eran para él ganancia en esa época, antes de venir a Jesús, ahora las estima como pérdidas por amor de Cristo. Esto significa que el apóstol Pablo no estaba confiando en la carne, ni en las cosas materiales, ni en lo que la vida le puede ofrecer o le ha dado. Al contrario, para él esas son cosas que las estima como pérdidas, comparadas con el amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente dice, aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Imagínense. Mi Señor, dice él, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, 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 para ganar a Cristo. Y 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Recuerden que él, siendo judío, buscaba una justicia propia en el cumplimiento de las obras de la ley. Pero él dice, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vamos a terminar en el 10 y 11. A fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mira hasta qué punto llega Pablo, deseando incluso padecer como Cristo, llegando a ser semejante a él en su muerte. 11. Si en alguna manera llegase yo, dice él, a la resurrección de entre los muertos. El ejemplo del apóstol Pablo a imitar es realmente, podríamos llegar a afirmar que es imperativo en nuestras vidas. Es imperativo. Es como un mandamiento realmente. Imitarlo a él, porque él imitaba a Jesucristo, el Señor. Imitar a Jesús en el capítulo 2 e imitar al apóstol Pablo en esa comunión, en esa relación que el apóstol Pablo tiene con Jesús el Señor, hace que él pueda decir que estemos con gozo en medio de cualquier circunstancia que tengamos en la vida. Porque si para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia, entonces todo está enfocado en Jesucristo el Señor. Por lo cual es importante que nosotros permanezcamos en este proceso de crecimiento y de madurez cristiana. Amén. Entonces, principios de crecimiento de la vida cristiana son, número 1, dije yo, sabernos que estamos dentro del proceso de madurez hasta que Cristo venga, pero también sabernos dentro de una conducta adecuada, una conducta digna del Evangelio o un comportamiento digno del Evangelio, y también imitando a estos ejemplos de humildad y de servicio al Señor, para que podamos nosotros crecer espiritualmente hablando. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo inviertes en tu proceso de madurez? ¿Qué cosas de tu conducta necesitas mejorar? Tal vez sea bueno dialogar con la gente en nuestra familia y decirle, familia, venga, dígame, ¿qué aspectos creen que puedo mejorar o que debo mejorar? Porque hay veces que uno se justifica a sí mismo y no encuentra muchas cosas que mejorar en uno, porque uno cree que está bien. Pero cuando dialoga con papá, con mamá, con hermanos, con familia, uno se da cuenta cómo realmente están viéndonos a nosotros. Entonces es importante saber todos estos detalles. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos dentro de un proceso de crecimiento. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Estoy hablando de cómo va a crecer usted como individuo dentro del cuerpo de Jesucristo en realidad. ¿Está usted dentro de este proceso de madurez? ¿Es usted una persona que participa en el Evangelio activamente o solo es un espectador del Evangelio o de lo que otros hacen dentro del Evangelio? ¿Tiene usted comunión con el Evangelio? ¿Es partícipe del Evangelio? ¿Predica o comparte el Evangelio a otras personas? Entonces, eso es parte de estar en este proceso de madurez.
cómo es su conducta, como comencé hablándoles en esta parte final del mensaje, cómo es su conducta y qué dicen otros alrededor suyo para mejorar su conducta. Y si usted tiene algún ejemplo que seguir en la vida cristiana, tal vez hoy en día encuentra algún ejemplo en la iglesia que usted quiera imitar, un ejemplo de vida práctica, de cómo se lleva en la vida normal el cristianismo. Pablo dijo que una de las actitudes por imitar son la humildad en el servicio, como Jesús lo expresó cuando él vino y murió y se despojó a sí mismo. Pero también en el apóstol Pablo, ¿qué prioridad hay en la vida suya que sea como la del apóstol Pablo? Es decir, Pablo tuvo como prioridad a Jesús y como centro de su vida a Jesús, y por tanto todo lo que vivía era alrededor del Señor Jesucristo. ¿Es así nuestra vida cristiana? ¿Es así como vivimos nosotros el Evangelio? Bueno, espero en el Señor que te puedas animar a estar en este proceso y a no estancarte jamás en la vida espiritual. Que el Señor te bendiga grandemente y haremos una oración para terminar. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos principios para nuestro crecimiento espiritual. Suplicamos la ayuda de tu Santo Espíritu para que podamos agradarte y estar en sintonía con los planes que tú tienes para nuestra propia vida en relación al crecimiento espiritual. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.